Hace algo más de un año la diócesis de Asidonia-Jerez estrenaba un nuevo obispo. El 31 de julio, Monseñor José Rico Páez, que hasta entonces había sido obispo auxiliar de Getafe desde julio del año 2012, celebraba en la Catedral de San Salvador de Jerez la misa de toma de posesión de esta diócesis andaluza. Tenemos la oportunidad de entrevistarle en el obispado, donde nos ha recibido. Bienvenido a nuestro programa. Pues muchísimas gracias y también pues yo les doy la bienvenida a esta casa que ya conocen bien. Bueno, ya ha pasado más de un año desde su toma de posesión, pero seguro que aún guarda los primeros recuerdos e impresiones de aquel día y también de aquellas primeras semanas. ¿Cómo se sintió? Pues la verdad es que ha pasado más de un año, pero tengo la impresión de que es como si hubiera sido ayer mismo, porque las vivencias que han venido a partir de la entrada en la diócesis pues se han sucedido con mucha velocidad. Yo repito que sigo estando en modo aprendizaje. Lo vivido el día 31 de julio del 2021 pues es de especial intensidad, una diócesis que abre las puertas a su nuevo pastor, el verme acompañado por el nuncio, por un grupo numeroso de hermanos obispos, pues siempre esperanzado ante lo nuevo que está por descubrir. Bueno, usted tiene un plus añadido y es que es granadino de nacimiento, aunque su vida ha transcurrido entre Granada, Cádiz, Toledo y aquellos años en Roma ampliando estudios. Cuéntenos brevemente para que conozcamos un poco mejor esa trayectoria vital que le llevó hasta el sacerdocio. Pues yo repaso acontecimientos importantes de mi vida cristiana y los resumo así. Yo he recibido el bautismo y la primera comunión en Granada, la confirmación en Cádiz, he sido cofrade en Elche, he recibido la formación y he sido sacerdote en Toledo, me estrené como obispo en Getafe. ¿De dónde me siento? Pues de la Iglesia Católica, que me ha acogido y me ha ido acompañando por diferentes lugares. Los primeros por razón de vínculo familiar, donde me he ido formando. Soy granadino de nacimiento, pero de padre ilicitano, y ahí pues tengo la familia paterna y donde he desarrollado también una dimensión importante que ahora he visto pues de gran vitalidad en Andalucía, que es toda la relación con las hermandades y cofradías. Y por donde he ido pasando, pues yo creo que el Señor pues me ha ido llevando pues hasta el momento presente. En el año 2012 fue nombrado obispo auxiliar de Getafe por el Papa Benedicto XVI. Allí pasó 9 años que sin duda habrán sido una experiencia enriquecedora para ser nombrado obispo de esta joven diócesis de Jerez, elegida en marzo de 1980 y de la que usted es su cuarto obispo, tras Monseñor Rafael Bellido, Juan del Río y don José Mazuelos. ¿Cómo ha sido volver a esta tierra, Andalucía, a una diócesis como Asidonia-Jerez? Efectivamente, aunque yo he vivido pues hasta los 19 años en Andalucía, en Granada 12 años, en Cádiz 5, después volví a Granada otros 2 y luego pues de ahí ya pasé al seminario de Toledo, donde me he formado. Digo, desde los 19 años no había vuelto a trabajar sacerdotalmente o pastoralmente en Andalucía. Como diócesis, Jerez es joven, pero sus raíces cristianas son muy profundas. Ahora hay una diferencia fundamental y que señala uno de los grandes tesoros que todavía hoy conservamos en Andalucía, y es la pujanza y la fuerza de la piedad popular. El papel fundamental de las hermandades y cofradías para conservar y transmitir la fe, desgraciadamente en otros lugares de España se ha perdido, y aquí no. Aquí tenemos todavía la posibilidad de manifestar nuestra fe en espacios públicos sin que esto significa un motivo de ofensa para nadie. Se considera pues parte de la herencia que hemos recibido, la manera espontánea de transmitir aquello que llevamos en nuestro interior. Digo, tristemente en otros lugares de España esto cada vez resulta más difícil. Por eso volver a Andalucía era un poco pues volver a esta experiencia pues de una vivencia religiosa que necesita siempre compartirse. Usted ha nombrado la piedad popular y recientemente se ha celebrado todo un acontecimiento en torno a ella y ha sido la Magna Mariana de Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Era un evento esperado, se ha programado pues con mucho cuidado y atención con motivo de los actos
para celebrar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo, y se pensó pues en una clausura también de tipo confesional, religioso, pues recordando cómo esta gesta fue llevada a cabo por personas de fe que pusieron pues su trabajo y su empeño en manos del Señor o de la Virgen María, con advocaciones que todavía hoy se conservan en Sanlúcar de Barrameda, una ciudad configurada sin duda por la presencia de numerosas familias religiosas que desde ahí partían al Nuevo Mundo o recibían a sus evangelizadores, y esa huella pues ha marcado el perfil peculiar de Sanlúcar. Bueno, pues esta Magna Mariana pues sinceramente ha sido, pues yo creo, ha superado las expectativas que todos nos hacíamos. La verdad es que ha sido una expresión pues grandiosa. Ha nombrado usted a los jóvenes, la piedad popular y la fe también arraigada en esta tierra, pero ¿qué otras cosas ha tenido la oportunidad de conocer en estas distintas realidades? ¿Qué impresiones tiene ya de esta diócesis que le ha sido encomendada? Bueno, pues como todas las diócesis en España y diríamos en Occidente, pues no estamos pues al margen de las dificultades que se encuentran. O sea, vivimos un proceso creciente de secularización, aquí quizás más lento gracias al papel de la piedad popular, de las hermandades y cofradías. Vivimos una situación muy dolorosa a nivel de las familias, que condiciona también la transmisión de la fe. Pues la inestabilidad en la relación de los esposos condiciona también la educación de los hijos. Esto es algo que constatamos y que me han ido comentando catequistas. ¿Sí? Cuando rezan con los niños, ¿qué piden los niños que están en catequesis, en la oración? Que mi papá y mi mamá se quieran siempre. Esta es la petición que hoy encoge el corazón de muchos niños, porque ven en sus padres una situación de inestabilidad. Pues esto es sin duda una preocupación que nos debe recordar una urgencia evangelizadora fundamental, llevar el Evangelio al matrimonio, a las familias, que es condición sin la cual la transmisión de la fe se perderá. Usted ha nombrado la catequesis y es responsable en la Conferencia Episcopal del área de catecumenado de la Comisión Episcopal para la Evangelización. Estamos viviendo tiempos difíciles para la transmisión de la fe. Bueno, nos encontramos, nos lo han dicho los últimos papas con expresiones muy parecidas, desde San Juan Pablo II hasta el Papa Francisco, en una etapa de nueva evangelización. Al Papa Francisco le gusta decir más una nueva etapa evangelizadora, y nueva por las circunstancias que nos encontramos, por el comprobar que los recursos, medios que hasta ahora empleábamos, pues ya son insuficientes. Es decir, tenemos nuevos retos y esto requiere de nuestra parte pues un nuevo ardor, nuevas expresiones, nueva docilidad a la acción del Señor para llevar a todos la alegría de creer. En ese trabajo nos encontramos. Hoy es fundamental el cuidado de los procesos de iniciación cristiana. Lo que antes considerábamos que era suficiente la catequesis 1 hora a la semana para recibir un sacramento, vemos que esto es totalmente insuficiente para formar cristianos. La catequesis no tiene como objetivo cumplir una etapa, recibo un sacramento y me despido, sino contribuir a la formación de un sujeto cristiano. A mí me gusta decir que si hoy padecemos una crisis de vocaciones al matrimonio, a la vida consagrada o al sacerdocio, es porque estamos padeciendo una crisis previa de iniciación cristiana. Entonces hemos de hacer un planteamiento más global para llegar a formar cristianos. Y ahí hay que dar protagonismo a lo que el Señor siempre suscita, y es su preferencia por los más pequeños. Es sorprendente también en el momento presente, yo también lo percibo, igual que noto el sufrimiento de muchos niños al ver que en su casa no tienen la estabilidad que ellos quisieran. También descubro cómo el Señor da a los niños capacidad que años atrás nos parecía impensable. Hoy los niños son los evangelizadores de sus padres. Si los niños verdaderamente se encuentran con el Señor, con la inocencia de quien descubre una verdad nueva, la comunica a sus padres, que vuelven, gracias a sus hijos, a descubrir la belleza de formar parte de la Iglesia. Pues trabajemos en favor de este encuentro, o sea, que los niños efectivamente se puedan encontrar con el Señor, y el Señor irá haciendo su obra.
Bueno, seguramente ya va descubriendo temas o asuntos en los que desee poner mayor atención. ¿Tiene marcado algunos retos en los que tiene especial ilusión? ¿Cuáles serían las claves pastorales de su episcopado? Sí, pues estos mismos. O sea, ahora estamos todos embarcados, todos, quiero decir, todas las diócesis de todo el mundo, en impulsar una nueva tarea evangelizadora. Hemos de ser conscientes de que nos encontramos ante el reto de plantear con nuevo entusiasmo, nuevo ardor, nuevos métodos, el evangelio de siempre. Nueva evangelización no significa inventarnos un evangelio distinto, sino descubrir el valor imperecedero del encuentro con el Señor. Pero cada época ha de ajustarse a las peculiaridades de cada generación, y la nuestra tiene pues rasgos propios que debemos atender. Por eso lo prioritario es dar una orientación evangelizadora a todo cuanto se hace en la diócesis. Con ese motivo, también después de este primer año de estancia en la diócesis de Asidonia-Jerez, pues he impulsado una reforma en la curia que quiere ser una actualización tomando algunos principios que ya el Papa Francisco ha puesto en marcha en la reforma de la curia romana. Entre esos principios, la mayor colaboración y protagonismo de los seglares, de los laicos, en las tareas de gobierno. Una presencia también más notable de la mujer en estas mismas tareas de gobierno. Y junto a eso, pues la orientación evangelizadora de todo cuanto hacemos. Teniendo en cuenta estos principios, pues se han hecho algunos ajustes, se ha incorporado alguna delegación nueva que no teníamos, se han reajustado otras. O sea, la razón que debe movernos a la hora de trabajar en la diócesis debe ser llevar el Evangelio a todos, fortalecer el Evangelio en quienes ya lo han abrazado en su propia vida y a los que nos miran con distancia, de tal manera presentarles la alegría del rostro de Cristo que con agrado se acerquen al Señor. La Iglesia existe para evangelizar y si no evangelizamos, pues no tiene sentido lo que estamos haciendo. Bueno, el ojito derecho de todo obispo es el seminario. ¿Cómo andan de vocaciones en la diócesis? Pues siempre necesitamos y queremos tener más, pero en fin, visto en el panorama que nos encontramos en Occidente, y hablo de una manera amplia, pues de la vieja Europa, y ahí también está España, no tenemos un número pues desdeñable, son 16 seminaristas, de diferentes procedencias, tanto de la zona de la sierra, del litoral, de la campiña, es decir, que demuestran pues que también hay vitalidad en todas las zonas de la diócesis y de diferentes orígenes eclesiales, prácticamente todos vinculados con hermandades y cofradías. Algunos han desarrollado su vida cristiana inicialmente en parroquias, otros en movimientos, o sea, es un número que permite ver que hay una riqueza eclesial. El Papa Francisco repite una y otra vez cómo debe ser el sacerdote en el momento presente, recordando las expresiones que encontramos en la Sagrada Escritura, lo que distingue al pueblo elegido, lo que distingue a la Iglesia heredera del pueblo elegido, es que proclama la cercanía de Dios con su pueblo. Por eso nos dice el Papa, el sacerdote debe ser cercano, que la gente los vea cercano a Dios y que lo vea cercano a ellos, y cercano entre los mismos sacerdotes, pues con toda la formación doctrinal, humana, pastoral, espiritual, se quiere formar verdaderamente sacerdotes que sean cercanos a Dios y acerquen a los fieles al Señor. Bueno, y es que el Papa Francisco no para, estamos en medio de un sínodo que concluirá en el Vaticano en octubre del año 2023. ¿Qué iglesia cree que puede surgir de cara al tercer milenio, fruto de todo este camino sinodal? ¿Cuáles deberían ser los frutos deseables? Se están produciendo ya frutos en la misma dinámica que el Papa está queriendo impulsar. O sea, se trata de que no veamos el sínodo sin más como una asamblea que se desarrollará ya en menos de un año, en otoño del año que viene, y que para eso pues aportamos ideas, sino que se genere un modo de estar en la Iglesia. Hemos tenido la alegría del pasado mes de enero de tener la visita ad limina y nos hemos encontrado con el Papa. El grupo de los obispos de Andalucía hemos sido, comparándolo después con los demás obispos, el más privilegiado, porque siendo el grupo menos numeroso, éramos 16 obispos, sin embargo es el que más tiempo estuvo con el Papa,
casi 3 horas, y el Papa, dejando el reloj, pues en una conversación pues bastante coloquial y distendida, pues fue abordando todo lo que le planteábamos. Y ahí, hablando del sínodo, el Papa nos decía que lo importante no son tanto las aportaciones, que las sepamos formular, sino el generar un estilo de participación, el llegar a transmitir a todos que la Iglesia quiere contar con todos en todo cuanto realiza en nombre de Cristo. Y eso pues yo veo que se va generando, gracias a Dios. O sea, que no pensemos que estas son las cosas que tienen que hacer los curas, o los que tienen alguna responsabilidad, a lo mejor en colegios, o los que tienen que impulsar tareas en la educación de los hijos, o en los grupos de matrimonios, sino todos, cada uno con los dones que ha recibido del Señor, cómo puede contribuir a la tarea evangelizadora. Bueno, hemos escuchado todas sus impresiones, señor obispo, pero además hemos paseado por esa magna, hemos hablado sobre el sínodo, pero vamos a acabar con un año jubilar de la diócesis al cumplirse los 100 años de su consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Efectivamente, viniendo de la diócesis de Getafe, donde he tenido la dicha de colaborar muy directamente en la celebración del centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús, que tuvo lugar en el centro geográfico de la península ibérica, y es el monumento levantado en el Cerro de los Ángeles, me encuentro al llegar a la diócesis de Jerez que de las primeras ciudades que recogieron el eco de lo celebrado en el Cerro de los Ángeles fue Jerez una de ellas, y consagró la ciudad al Corazón de Jesús levantando un monumento en el lugar más alto de la ciudad, lo que se llama el Monte el Calvario, donde está erigida una ermita que ha cumplido ahora su hermandad 475 años, la Piedad, y por la generosidad de esta hermandad cedió los terrenos, se levantó un monumento al Corazón de Jesús que todavía hoy se mantiene en pie. Pues me he encontrado, al llegar a la diócesis, la celebración de este centenario, y con ese motivo el Papa Francisco nos ha concedido un año jubilar que, si Dios quiere, se clausurará el 19 de febrero del año 2023 y vendrá el nuncio de su santidad en España. Este año jubilar es una oportunidad preciosa para renovar nuestra vida de fe, recordando que la tarea principal es contagiar a todos el amor recibido del Señor. El misterio del corazón de Cristo lo que nos manifiesta es esta cercanía de la que antes hablaba. El concilio lo dijo con palabras muy sencillas: nos amó con corazón humano como el nuestro. Y en el latido de amor del corazón de Cristo descubrimos, sin embargo, un amor que es más grande todavía al que hemos sido llamados, que es el que comparten el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Evangelizar significa hablar al corazón, poner nuestro corazón junto al del Señor para experimentar cómo sus heridas nos curan, hallar consuelo y así transmitir a todos esperanza. Muchísimas gracias, le deseamos todo lo mejor al frente de esta Iglesia andaluza y esperamos tener una próxima cita para encontrarnos de nuevo en Testigos Hoy. Muchas gracias. Pues cuento con su oración y con la de todos. Muchísimas gracias.